Así que nuestro tema es la naturaleza y el alcance del imperio. Y el imperio hoy en día es tanto extranjero como doméstico. Así que vamos a integrar los peligros del imperio extranjero con los peligros del imperio doméstico. Voy a empezar pidiéndole a Anja que nos hable sobre la naturaleza y el alcance del imperio estadounidense en América Latina. En las últimas 3 semanas, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con invadir México y Venezuela. Esto es una vergüenza, ¿verdad, juez? Porque desde mi punto de vista, el lugar más legítimo para que Estados Unidos tenga una presencia fuerte y positiva sería América. Deberíamos estar trabajando estrechamente con México. Deberíamos estar aliados estrechamente con Venezuela y otros países ricos en recursos de la región. Porque aunque los monroístas o imperialistas puedan decir que es nuestro patio trasero, de una manera algo despectiva para decir que merecemos imponer nuestro control sobre la región, yo diría que en cierto modo es verdad, es nuestro vecindario. Deberíamos tener las mejores relaciones con estos países. Creo que tendría más sentido que nuestros aliados estuvieran de este lado del Atlántico en lugar del otro, donde a menudo nos empujan a conflictos en Europa, algo contra lo que, por supuesto, la idea de que los Estados Unidos deberían involucrar a Europa en absoluto es. Y las maniobras con Venezuela, que algunos de ustedes sabrán que seguí de cerca hace varios años. Escribí un libro, Golpe Corporativo, Venezuela y el fin del imperio estadounidense, analizando la política de la administración Trump de un golpe corporativo, en la que reconocieron a un gobierno en la sombra en Venezuela, y básicamente lo usaron como pretexto para no lograr realmente un cambio de régimen, porque nunca lo consiguieron. El tipo al que reconocieron como presidente ahora es un estudiante de posgrado en Miami. Nada cambió sobre el terreno en Caracas, pero a través de este reconocimiento de un gobierno falso en Venezuela, sí robaron activos venezolanos por valor de miles de millones de dólares. De nuevo, Biden llegó y luego repitió esta estrategia con Rusia, pero básicamente llevó a cabo un robo al congelar cualquier activo del gobierno venezolano en Estados Unidos y declarar que, como ya no reconocían al gobierno, podían transferir estos activos al control de la oposición reconocida por Estados Unidos o, en algunos casos, simplemente a bancos estadounidenses. Había lingotes de oro venezolanos que estaban almacenados en Estados Unidos simplemente porque se estaban bancarizando aquí antes del reconocimiento de un gobierno en la sombra. Luego, después de que Estados Unidos reconoció al gobierno en la sombra, confiscaron esos lingotes de oro de Citigroup y los transfirieron a una cuenta bancaria perteneciente a la Reserva Federal de Nueva York. Algo similar ocurrió en Inglaterra. La gente puede recordar, y es difícil decir el precio exacto porque el precio del oro sigue subiendo, que antes era como cientos de millones de dólares en valor. Ahora son miles de millones de dólares en oro que tenían almacenados en Londres, y esto está congelado. Aunque el gobierno venezolano pidió que se lo devolvieran solo unos meses antes de que Londres y Washington reconocieran a un gobierno en la sombra, se han negado. Ahora Trump está intensificando esta tensión con Venezuela en su segundo mandato, de una manera que, al menos por un lado, reconoce que su primer golpe de Estado no funcionó. Al principio de su administración, cuando Trump intentó lograr la paz en Oriente Medio, también decía que iba a intentar poner fin a la guerra en Ucrania. También envió un enviado diplomático, Richard Grenell, a Venezuela para mantener conversaciones directas con el gobierno venezolano en una reunión muy pública. Hubo fotografías de la bandera de Estados Unidos y la bandera venezolana juntas, con Richard Grenell estrechando la mano de Maduro. Esto supuso un gran cambio, una ruptura con la política anterior que Trump había supervisado durante su primer mandato. Y resultó, creo,
en una buena muestra de buena fe por parte de los venezolanos, quienes devolvieron a varios prisioneros estadounidenses que habían sido arrestados allí por terrorismo. Y los 2 boinas verdes estadounidenses que habían intentado secuestrar o matar a Maduro fueron realmente enviados de vuelta a Estados Unidos. Maduro también accedió a cooperar con el gobierno estadounidense en la devolución de migrantes, por lo que algunos de sus veces estaban enfrentándose a Trump en ese momento. Así que parecía que, las cosas en realidad estaban mejorando en Venezuela en comparación con el pasado al principio de la administración Trump, pero en las últimas semanas ha cambiado de postura. Y es un cambio extraño porque, por un lado, está utilizando una retórica desquiciada. Envió 4 buques de guerra a la costa de Venezuela y está amenazando con invadir con 1.200 marines, lo cual no creo que le iría muy bien contra el ejército venezolano, considerando que ahora Maduro ha respondido diciendo que está movilizando a 4,5 millones de milicianos que incluso están fuera del gobierno. Los colectivos, que a menudo son etiquetados como las bandas de Maduro en Venezuela en los medios convencionales, pero que en realidad son grupos de milicianos independientes del gobierno que existían incluso antes de que Chávez llegara al poder. Están movilizándose en estado de alerta. De hecho, un colectivo independiente fue responsable de capturar a esos 2 marines que habían invadido y estaban intentando liderar esta invasión de la Operación Gedeón que mencioné antes. Así que estos colectivos sí desempeñan un papel en la defensa del país. Creo que están preparados para los marines estadounidenses. Pero mientras todo esto sucede, mientras Trump también aumentó la recompensa por la cabeza de Maduro a $50 millones para quien proporcione información que lleve a la captura del presidente, ha tomado estas medidas extremas, mientras al mismo tiempo, de manera más discreta, levanta sanciones y revierte en realidad un congelamiento que su administración había impuesto a Chevron, permitiéndoles desarrollar y extraer petróleo venezolano y llevarlo de vuelta a Estados Unidos. Esto es algo que, cuando se impuso el congelamiento en abril, figuras como Marco Rubio y la administración celebraron. Así que hay que suponer que no están muy contentos de que Trump y el Departamento del Tesoro hayan revertido esa decisión, básicamente porque necesitamos petróleo en Estados Unidos y no nos conviene cortarnos de cualquier suministro. Así que creo que parte de este teatro de guerra y la retórica belicosa es una forma de apaciguar a Rubio y a los sectores más belicistas, especialmente en Florida, que esperan que Trump confronte a Maduro de la manera más agresiva posible. Y diré que, en cierta medida, esto juega a favor de Maduro en Venezuela, tener esta confrontación con Estados Unidos también, marchar con las tropas venezolanas mientras corean en la calle, "Yankee, no seremos tu Vietnam en América Latina". Así que también beneficia a Venezuela. Ojalá preferiría que toda esta retórica peligrosa desapareciera, porque, por supuesto, puede encender la chispa y llevar a algo peligroso. Pero también prestaría atención a lo que ocurre entre bastidores y esperaría que continúen relaciones económicas y diplomáticas más razonables, porque eso es, como digo, la postura más práctica que creo que Estados Unidos debería adoptar con Venezuela. Christian Parenti es sociólogo, economista y profesor en el John Jay College de Nueva York. Me gustaría que hablara un poco sobre los peligros de que el imperio mire hacia adentro, las amenazas del gobierno a las universidades y colegios, las amenazas del gobierno a las facultades de derecho, los esfuerzos personales de Donald Trump por dejar su propia huella cultural en el país, y luego puede desviarse hacia su campo de la economía. ¿Qué demonios va a hacer Hegseth con $1 billón al año? ¿Y cuán peligroso es eso, profesor Parenti? Permíteme abordar esos puntos en orden inverso. Creo que uno de los hechos clave en este momento sobre el imperio estadounidense es el auge de China.
La hegemonía global de Estados Unidos, en cierto sentido, ha terminado. Y si observas la economía política de China, eso queda absolutamente claro. Un ingrediente crucial en esto son los elementos de tierras raras, que se utilizan en todo tipo de equipos de alta tecnología, desde bombarderos hasta dispositivos médicos. En diciembre, China anunció prohibiciones de exportación de elementos de tierras raras y algunos metales, galio y germanio, que a menudo se consideran elementos de tierras raras. China controla el 90% del refinado global de elementos de tierras raras. Estos elementos se encuentran en todo el mundo, pero su extracción y refinado son realmente tóxicos. Y no todos están disponibles. Por ejemplo, en Estados Unidos. Esta es parte de la razón por la que los aranceles a China se han retrasado. Ha habido 3 prórrogas de esta tregua arancelaria, y ahora se supone que los aranceles entrarán en vigor en noviembre. Un par de fábricas de Ford tuvieron que cerrar por falta de estos materiales. Y esto es solo un elemento en toda la nueva ecuación, que es que China, siguiendo una lógica muy diferente, ha extendido su poder global de una manera tan distinta a la de Estados Unidos, que resulta casi irreconocible, estableciendo relaciones comerciales con un país tras otro. Está la iniciativa de la Franja y la Ruta, que abarca 60 países. Une, en términos de la tesis de Mackinder, la masa continental euroasiática. El núcleo de todo es este corredor de transporte hacia Europa. Creo que, en cierta medida, la guerra de Ucrania consiste en, de alguna manera, prender fuego a ese continente euroasiático, por un extremo, para bloquear la integración china con Europa. Todo esto significa que una guerra con China por Taiwán es una imposibilidad. Estados Unidos no tiene la capacidad de llevar suficiente combustible para aviones al Pacífico, como para enfrentarse a la marina china. Los chinos ahora tienen la mayor marina del mundo. Están utilizando estos drones de alta tecnología, que a diferencia de los aviones de combate tripulados, no necesitan estar en portaaviones. Pueden lanzarse desde barcos más pequeños. Así que esto es un hecho fundamental. Y creo que hay una especie de irrealidad en torno al debate sobre el imperio estadounidense que se está instalando aquí. Y entonces, ¿qué hará Pete Hegseth con $1 billón? Entregárselo a, quiero decir, lo que hemos estado haciendo durante años, que es entregárselo a contratistas militares parasitarios, totalmente irresponsables y súper corruptos, que producen cosas como, ya sabes, el caza F-35 y ahora están hablando de un caza F-47 que costaría $300 millones por avión y que ya está básicamente obsoleto por todos estos drones kamikaze sin piloto, muchos de los cuales son a propulsión a chorro. Creo que, fundamentalmente, iría a parar a la corrupción. También reforzaría la capacidad militar de Estados Unidos. Esto plantea la cuestión de la respuesta interna. En cierta medida, veo esta represión contra las universidades, tropas en las calles de Washington, D.C., el envío de barcos hacia Venezuela, el envío de barcos para luchar contra los narcotraficantes cuando la gran mayoría de las drogas cruza la frontera en camiones como parte de varios acuerdos de libre comercio. Veo esto, en cierta medida, simplemente como teatro, un teatro peligroso. Quiero decir, es realmente peligroso. Hace 2 meses, el secretario de Defensa estuvo en Japón y agitó el puño contra China, prácticamente amenazándoles por intentar tomar Taiwán. ¿Acaso no sabe que sería imposible para el ejército estadounidense resistir a las fuerzas chinas del continente en Taiwán? No sé lo que sabe Pete Hegseth, ni lo que saben las personas en los altos niveles del estamento de defensa que publican abiertamente sobre esto, pero realmente no se discute, no forma parte de la conversación nacional. Lo ves en los periódicos. La verdad del asunto se informa en el Wall Street Journal, el Post y donde sea. Pero luego no hay ningún reconocimiento de esas informaciones sobre, por ejemplo, que China acaba de cortar el suministro de elementos de tierras raras cruciales que se necesitan para toda esta tecnología militar avanzada, toda esta tecnología punta, y no tenemos ninguna otra fuente para ello.
Y entonces esperas, bueno, ¿qué van a decir los expertos? ¿Qué dice la página de opinión? Nada. Y eso está en otro ámbito, completamente distinto. Así que el estamento de defensa sí lo sabe, pero la clase dirigente teatral lo asume. No parece que lo hagan. Y también, en cuanto a la represión de las universidades, esto no es más que cumplir las órdenes de Israel. Además, obviamente es más teatro. Estas instituciones se consideran bastiones del poder liberal democrático, así que las atacan como parte de una represalia. Parece que eso es lo que está haciendo Trump, buscar venganza. Y debo decir que en John Jay, el programa de economía está siendo investigado, o nuestro director está siendo investigado, porque copatrocinamos a un grupo estudiantil que proyectó un documental sobre Israel. Entonces CUNY contrata. Y por eso, ¿quién está investigando a John Jay por eso? ¿Qué gobierno está llevando a cabo esta investigación? La administración contrata a una empresa muy bien pagada para investigar el departamento. Y nos dicen que criticar a Israel va en contra de la política de CUNY. Y la CUNY es propiedad del gobierno, es propiedad del estado de Nueva York. Sí, la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Vaya. Bien, Aaron, háblanos sobre la pérdida de la libertad de expresión en los campus universitarios. Háblanos sobre los peligros de las 850 instalaciones militares en todo el mundo. Y háblanos sobre las guerras que Donald Trump está continuando. Yemen, Siria, Gaza, Ucrania. Primero, permítame dar las gracias a todos por estar aquí. Debo decirles que mi temor al venir era que nuestro público, nuestro mayor público, fuera completamente masculino. Así que gracias, público, por romper mi propio estereotipo. Es estupendo ver a un grupo tan maravilloso. Gracias a Thaddeus Russell por organizar esto, por rendir homenaje a The Grey Zone. Gracias, Thaddeus. Y gracias, juez, por estar aquí con nosotros. Es un verdadero honor tenerle y estar aquí con usted en el escenario. Así que gracias, muchas gracias. Tienen debilidad por el hombre que tiene a mi lado. Como te refieres que sí, Ro. ¿Por dónde empiezo? Bueno, mire, juez, no puedo darle una respuesta completa porque su pregunta es muy amplia, pero permítame centrarme en... Siga su corazón. Sí, déjeme centrarme. Sabe, el último panel trató sobre el genocidio en Gaza, así que permítame abordar la guerra por poderes en Ucrania, donde al menos parece haber cierto interés en ponerle fin. ¿Está Trump más cerca de lograrlo? Bueno, lo único que hizo después de la última ronda de conversaciones con sus homólogos rusos, ucranianos y europeos fue cambiar su propia postura. Insistía en que Rusia aceptara un alto el fuego y de no hacerlo se enfrentaría a nuevas y severas sanciones. Y justo después de reunirse con Vladimir Putin, retiró esa exigencia. Y ya sabes, la mente conspiranoica del Russiagate diría que eso es porque Trump está supeditado a Putin. Pero la realidad es que estoy seguro de que Rusia le explicó a Trump y a sus funcionarios cuál es la situación real en el campo de batalla. Y Rusia no tiene ningún interés en congelar un conflicto que está ganando, aunque sea muy lentamente. Así que Trump, al menos al reconocer que su exigencia era inviable, creo que es una pequeña señal de progreso. Pero luego la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Quiero decir, Rusia tiene algunas demandas muy claras. Territorialmente no sé exactamente cuáles son las líneas rojas de Rusia en que estarían dispuestos a ceder, pero en lo que no van a ceder es en la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Y además, no van a ceder en este tema ahora dominante de las garantías de seguridad, donde Ucrania y Europa básicamente dicen, vale, podemos hablar de detener la guerra si esencialmente Estados Unidos acepta darnos una garantía de seguridad, lo que en la práctica significa que Estados Unidos iría a la guerra en nombre de Ucrania si hay otro conflicto.
Y eso es inaceptable para Rusia, y curiosamente también lo es para Estados Unidos. Hace 3 años en Estambul, cuando se hablaba de garantías de seguridad, y Rusia y Ucrania intentaban llegar a un acuerdo, Ucrania acudió a la administración Biden y preguntó, ¿nos respaldaréis si alcanzamos este acuerdo de paz con Rusia? Y según múltiples fuentes, ahora todos sabemos que Boris Johnson y la administración Biden le dijeron a Zelensky que no llegara a un acuerdo de paz. Pero también sabemos por una fuente en particular, Alexander Chaly, que es un negociador ucraniano. Él es quien dijo famosamente que alcanzaron un compromiso real en Estambul. Dijo que Estados Unidos le dijo, no te daremos garantías de seguridad como parte de ningún acuerdo de paz con Rusia, pero lo consideraremos fuera de Rusia. Así que Zelensky recibió sus órdenes, se alejó del acuerdo de paz y luego volvió a Estados Unidos y al Reino Unido y dijo, muy bien, ¿qué hay de esas garantías de seguridad? Y la administración Biden dijo, no vamos a darte eso, aunque ya no había ninguna Rusia en la ecuación. Así que Estados Unidos ha rechazado de manera constante dar garantías de seguridad a Ucrania. Pero de alguna manera, Europa y Zelensky siguen aferrándose a esa fantasía de que va a suceder. Y lo único que veo ahí es una estrategia por su parte para prolongar la guerra. Y la pregunta para Trump es, ¿está dispuesto a levantarse claramente y decir, no habrá garantías de seguridad para Ucrania, no habrá expansión de la OTAN, no solo no habrá expansión de la OTAN hacia Ucrania, sino que no habrá más expansión de la OTAN, hacia el este? Porque esa es la demanda principal de Rusia. ¿Está Trump dispuesto a decir eso? No lo sé. A veces parece inclinado a hacerlo, pero tiene gente a su alrededor que consideraría es una herejía atreverse a ceder ante las demandas rusas. Y también volverá Trump sobre sus propias acciones, incluyendo la ruptura del Tratado INF, que fue un pacto muy importante de la Guerra Fría que él terminó en su primer mandato. ¿Está dispuesto a rectificar eso, algo que Rusia también quiere que se aborde? Pero como mínimo podemos decir que en el tema de Ucrania al menos hay cierto reconocimiento de la realidad por su parte. Y también hay una promesa por parte de su administración. J.D. Vance dijo recientemente, no estamos en el negocio de financiar la guerra en Ucrania. Y creo que incluso para Trump será una promesa difícil de romper. Así que este es el único conflicto en el que creo que hay alguna posibilidad de paz. Pero en todos los demás solo veo oscuridad. Solo veo un conflicto interminable. En Palestina es difícil siquiera imaginar lo que vendrá después de toda la carnicería que ya hemos presenciado. Como mencionó el primer panel, Max habló de esto, Trump ha dado luz verde al asentamiento E1, que es el último asentamiento que cortaría completamente Cisjordania, separando el norte de Cisjordania del sur y aislando Jerusalén Este, que es el centro de la vida palestina. Además, ahora también se ha dado luz verde para entrar y destruir la ciudad de Gaza, que es una de las pocas zonas de Gaza que no ha sido completamente aniquilada. Así que, en cuanto a Ucrania, veo alguna posibilidad de resolución. En todos los demás lugares me siento muy pesimista. Max, háblanos sobre la insidiosa y, sin embargo, en gran medida invisible colaboración entre la comunidad de inteligencia estadounidense y esa misteriosa entidad llamada Palantir, sobre la que has hablado y escrito. ¿Quiénes demonios son y qué han hecho? Bueno, Palantir es el aparato de inteligencia estadounidense en este momento, y cada vez más son el propio gobierno. Si miras los vínculos de Peter Thiel con J.D. Vance, los vínculos de Peter Thiel con RFK Jr., ¿qué es él? Simplemente es un hombre de paja para un tipo llamado Jim O'Neill, creo que se llama así, que fue el antiguo jefe de la fundación de Peter Thiel. Es el número 2 en el HHS. Peter Thiel tiene apparatchiks en todos los principales ministerios. Peter Thiel y la mafia de PayPal nunca han tenido más control sobre el gobierno. Si retrocedes, hubo un discurso que dio Peter Thiel,
Irónicamente, solía considerarse a sí mismo como un anarcocapitalista o un libertario, y habló en la convención del Partido Libertario hace años. Ojalá pudiera recordar el año exacto, pero básicamente dijo que nadie nos va a elegir. No vamos a conseguir el poder por medios electorales. Entonces medios tecnológicos para lograr el poder entre bastidores en el gobierno. Y a través de la tecnología de Palantir lo están haciendo. A través de Foundry están agregando todos nuestros datos y fusionándolos en todo el gobierno. En todo el gobierno. Todos los datos que están disponibles comercialmente, así como todos los datos que proporcionamos al gobierno, van a estar en un solo lugar, en manos de Palantir. Palantir también organiza o supervisa toda la selección de objetivos para el Pentágono y para la mayoría de los ejércitos occidentales, un número cada vez mayor de ejércitos occidentales, a través de su sistema Maven. Maven es lo que utiliza el Pentágono para matar personas en todo el mundo. Es un sistema global de selección de objetivos. Y el CEO de Palantir, Alex Karp, dice, bueno, estamos matando a mucha gente en todo el mundo, pero todos son solo terroristas. Es un sionista fanático que odia a sus padres hippies, que son de Berkeley, y está obsesionado con enriquecerse como este mago del asesinato. ¿Y dónde está Palantir prestando asistencia? ¿Y dónde ha establecido un laboratorio para exportar aún más la tecnología que está perfeccionando? En Gaza. Peter Thiel está orgulloso de ayudar al ejército israelí con su sistema de IA llamado Gospel, que produce tantos objetivos que es imposible que un ser humano los verifique todos. Y es una de las principales razones por las que hemos visto desaparecer a tantas familias del registro civil, porque simplemente están siendo aniquiladas al ser seleccionadas por un sistema de IA que utiliza algo llamado ¿dónde está papá?, que determina cuándo el padre de una familia volverá a casa, y entonces lo atacan. Maven de Palantir fue, creo, la base para eso. Palantir. ¿Quién es uno de los principales lobistas de Palantir en Estados Unidos? Ballard Partners. ¿Quién fue una ejecutiva clave en Ballard Partners? Pam Bondi, la exfiscal general. Y Ballard, se me olvida su nombre de pila, estuvo en la primera administración de Trump. Por cierto, Pam Bondi no tenía el contrato de Palantir. Su contrato era con Qatar y con Geo Group, la empresa privada de prisiones, que está sacando provecho de la política de deportación sadismo de Trump, que tantos migrantes están siendo enviados a prisiones privadas con fines de lucro. Pero ya entiendes la idea. Stephen Miller tiene acciones por valor de $250,000 o más en Palantir. Palantir es como una mafia que dirige la administración Trump. ¿No tiene Palantir miedo de ti? ¿No te sacaron de una conferencia porque temían que pudieras exponerlos y hacer preguntas que no querían responder? He visto eso en video. Bueno, quiero decir, forman parte de algo más grande. Quiero decir, preguntaste, Christian, ¿a dónde va ese $1 billón? Cada vez más va a parar a los señores de la guerra de la IA, y no solo a los 5 grandes, y ya sabes, Lockheed, las típicas empresas de la industria militar de primera línea, sino a estos señores de la guerra de la IA que son charlatanes, que temen a la prensa y que intentan convencer al gobierno de Estados Unidos de su capacidad para superar a China, que es la otra superpotencia de la IA. Uno de ellos fue muy ruidoso al respecto. En fin, entro en esta conferencia, la AI Expo en DC, que en realidad es el futuro de la industria armamentística, pero son drones y sistemas de armas con IA, dirigida por Eric Schmidt, que supervisa el 4º despliegue para el Pentágono. O lo supervisaba, que consiste en conseguir que el Pentágono invierta cientos de miles de millones de dólares de nuestro dinero en el charlatanismo de la IA. La primera empresa que ves es Rhombus Power, que es contratista de la CIA. Tiene contratos con muchas agencias de inteligencia y afirma que puede predecir conflictos, que predijeron la invasión de Ucrania por parte de Rusia al día exacto mediante IA. Es tecnología predictiva. Patrañas. Simplemente no me creo su capacidad para hacer eso, pero están recibiendo muchísimo dinero.
Y luego tienes a Palantir haciendo presentaciones justo detrás de Rhombus Power. Una periodista de France 24 se acerca para intentar preguntarles sobre su nuevo contrato Foundry con la administración Trump, que, como he dicho, agrega todos nuestros datos personales y los pone en un solo lugar, sin ningún derecho de privacidad para ninguno de nosotros. Y empieza a ser escoltada fuera por la policía, por seguridad, y yo estoy allí grabando cómo la sacan, y empiezan a sacarme a mí también. Conseguí convencerles para que me dejaran volver a entrar, pero luego intenté interrogar al ex jefe de la inteligencia militar de Israel, Aman, sobre cómo ayudó a preparar el terreno para el genocidio en Gaza. Finalmente me sacaron. Pero entonces mis mensajes directos empezaron a llenarse de mensajes enfadados y muy infantiles del jefe de la división de estrategia de Palantir, Eliyahu Yunus, que decía algo como: he visto tu video. Periodismo digno del Pulitzer, colega. En realidad apestas, de verdad. Y no paraba. Yo pensaba, ¿a dónde va esto? ¿Van a usar el sistema Maven contra mí? ¿Debería responder? Y me di cuenta de que son personas susceptibles e infantiles, que nunca han sido cuestionadas, que tienen miedo a los medios de comunicación, lo que significa que debemos ejercer más presión. Y precisamente sobre esta cuestión, todo este asunto es algo que podemos hacer, que deberíamos estar haciendo. En todo el país, la gente está empezando a despertar, especialmente en las comunidades rurales, y a darse cuenta de que estos centros de datos se están construyendo en sus comunidades, llevándose su agua, su electricidad, y dejándoles sin nada. Están sobornando a las autoridades locales, y hay reuniones enfadadas en los ayuntamientos y en los municipios, pero la gente no está estableciendo la conexión. Muchos de estos centros de datos están siendo construidos por Oracle, que tiene su sede en el norte de Virginia, en lo que yo llamo el corredor de la muerte. Oracle está dirigida por Larry Ellison, que es uno de los mayores donantes archicionistas de nuestro país. Posee una isla privada en Hawái y lleva allí a políticos a los que literalmente controla. Era el único donante de Tim Scott, el político republicano. Y el hijo de Larry Ellison, David, está comprando CBS News. De hecho, consiguieron que 60 Minutes, que ya era un completo aparato de propaganda de la CIA, censurara su propio reportaje sobre Gaza, lo que llevó a la renuncia de parte del personal. Así que ahora van a traer a Bari Weiss como su productora. Dios mío. Itzimunaratsi bidaris la proit CBS. Petabri programara CBS SOG. Y traerá a su antiguo jefe del Wall Street Journal, que ahora está en el New York Times, Bret Stephens. Sí, Bret Stephens. Quiero decir, ¿quién lee siquiera a ese tipo? Pero el caso es que podemos establecer esa conexión acudiendo a esas reuniones y mostrando el vínculo entre estos centros de datos, el genocidio en Gaza y el despilfarro sistemático de nuestros impuestos, que van todos a parar al 0,1%. Los señores de la guerra de la IA y los charlatanes. Anya, ¿cuál es la razón por la que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de $50 millones por Maduro? ¿Y no fomentará esto que exmilitares estadounidenses desequilibrados intenten hacerle daño con la esperanza de quedarse con parte de esos 50 millones? Solo quiero decir una cosa sobre Palantir, ya que es un dato bastante interesante. Después del 7 de octubre, en diciembre de 2023, anunciaron que reservaban 180 puestos de trabajo para estudiantes judíos que ya no se sentían seguros en los campus universitarios. Así que, si querían empezar a trabajar en Palantir, tenían la oportunidad de hacerlo. Es simplemente absurdo. Es como algo que uno pensaría que es inventado, pero está ahí, como titular en Barron's. They, en Katamas, Dean. Yeah, grim
Sí, sí, es sombrío pero cierto. Como mencioné durante la primera administración de Trump, él inició esta política de poner una recompensa sobre el jefe de Estado en funciones, el presidente en ejercicio de un país, Nicolás Maduro en Venezuela. En aquel entonces creo que solo eran 5 millones, así que la han subido a 50. E inmediatamente después, a las pocas semanas del anuncio de esa recompensa, tuvo lugar esta operación que mencioné antes, la Operación Gedeón, que algunos recordarán como la Bahía de los Cochinillos. La invasión de la Bahía de los Cochinillos en Venezuela, que ocurrió en mayo-junio de 2020, pero fue algo muy extraño. Así que esto es exactamente lo que Trump intenta inspirar al emitir esta recompensa. Pero la forma en que funcionó esta operación, para quienes no lo recuerden, es que la primera vez que oímos hablar de ella fue a través de Associated Press, cuando publicaron una historia y dijeron efectivamente, este ex Boinas Verdes, Jordan Goodrow, que anteriormente había intentado crear una empresa de seguridad escolar, donde los padres podían contratar. Él decía que por el precio de una suscripción a Netflix, podías contratar a estas personas de seguridad escolar para que entrasen y básicamente previnieran tiroteos escolares, no solo estando allí como guardias armados, sino que su idea era que actuaran como agentes de inteligencia en la escuela, vigilando a ciertos alumnos que consideraban una amenaza y empezando a interrogarlos. De todos modos, le hicieron un perfil completo en el Washington Post por ese negocio fallido, y cuando eso no funcionó, se dedicó a otra cosa, que fue proporcionar seguridad en el concierto que Richard Branson, el multimillonario británico, organizó en la frontera de Venezuela en 2019. Cuando Trump anunció por primera vez esta estrategia de golpe de Estado e intentaba enviar una gran cantidad de ayuda humanitaria a través de la frontera venezolana con equipo militar estadounidense. Fue un enfrentamiento dramático en febrero de 2019 entre Estados Unidos y Venezuela. Así que Jordan Goodrow se encontró en la frontera, proporcionando seguridad a este concierto que Branson había patrocinado como parte del evento. A través de eso, conoció a algunos miembros de la oposición venezolana que le dieron la idea. Dijeron que si conseguían financiación, tenían a estos tipos, unos militares desertores de Venezuela, que habían cruzado la frontera en busca de comida o ayuda en Colombia. Dijeron que podían organizar a estos hombres y entrenarlos para una especie de misión, para capturar o matar al presidente. Así que durante varios meses entrenaron y recaudaron fondos a través de oligarcas venezolanos y, según el gobierno venezolano, también a través de fuentes radicadas en Miami. Y finalmente iban a seguir adelante con la misión. Pero debido a que Jordan Goodrow se sintió tan traicionado por algunas de las fuerzas de la oposición con las que trató, este es el ex Boinas Verdes, terminó haciendo pública la historia mientras la invasión estaba ocurriendo. Así que tenía a 2 de sus hombres, 2 amigos de su servicio, liderando este equipo improvisado de desertores venezolanos en barcos de pesca, simplemente barcos de pescadores, para entrar en Venezuela. Fueron capturados por un colectivo, como dije, estas milicias que operan fuera del gobierno, y llevados a Caracas, donde fueron acusados y encarcelados, y solo recientemente intercambiados en esta negociación de prisioneros que Richard Grenell organizó a principios de este año. Pero toda esa operación, quiero decir, tenías a 2 estadounidenses ilusionados hablando de cómo realmente pensaban que iban a cruzar la frontera y serían recibidos como libertadores con ese pequeño grupo de soldados si seguían adelante para intentar capturar al presidente de Venezuela. Su plan era cobrar esa recompensa. Al final, iban a ponerlo en un avión y enviarlo a Estados Unidos. Es ridículo. Y que el gobierno estadounidense les iba a pagar por ello. Y ahora han subido el precio. Podemos esperar y ver si ocurre algo similar, aunque no creo que lo que les pasó a los últimos sea una buena señal para cualquiera que intente meterse con Venezuela.
Profesor Parenti, ¿tienen miedo hoy en día los profesores y estudiantes en los campus, y puede hablar desde su propia experiencia, de posicionarse en contra del régimen de Netanyahu y a favor de los derechos humanos de los gazatíes? Bueno, doy clases en una universidad de clase trabajadora, a la que asisten muchos estudiantes que viajan diariamente, así que quizá no sea representativa de muchos otros tipos de centros. Y quiero decir que sí, al principio la gente no tenía miedo, pero ahora ha habido una oleada de represión. Empezó en las universidades de la Ivy League y ahora está llegando a las universidades de clase trabajadora. Así que eso ha enfriado las protestas. En John Jay, las protestas disminuyeron, y la administración universitaria, con el cambio de gobierno, empezó a prohibir las protestas, y todo eso. Sí, hasta cierto punto, creo que sí lo hay. Y creo que a medida que se difunden noticias de personas siendo investigadas por cosas totalmente inocuas, como copatrocinar un evento estudiantil o proyectar un documental, eso tiene un efecto disuasorio. No creo que salga nada de eso, pero es un fastidio enorme. Y va a suponer cantidades enormes de dinero del presupuesto para este bufete de abogados privado, que por supuesto tiene interés en decir, sí, hemos encontrado, así que tienes que pagar esta factura, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Así que, sí. Aaron, ¿por qué no existe un movimiento antibélico en Estados Unidos? Cuando yo tenía 18 y 19 años, esto fue a finales de los años 60, el movimiento antibélico era enorme. Derribó al presidente de Estados Unidos, LBJ. Yo estaba en el lado equivocado en ese momento, pero muchos de mis amigos de la universidad estaban involucrados en esto. Una multitud como esta, que ahora tiene quizás 150 personas aquí, habría tenido 10,000 en aquellos días, un sábado por la tarde. La gente en esta sala es la sal de la tierra. ¿Por qué este número, no es muchísimo mayor? Aquellas conferencias de Michael Parenti estaban abarrotadas. Tampoco hay un borrador aún para enviar gente a Israel, pero eso forma parte del asunto. Aaron. Bueno, todo eso, el reclutamiento. Pero mira, soy parcial. Voy a culpar, especialmente al Partido Demócrata, porque hubo muchísima energía durante la administración Bush. Muchos de nosotros estuvimos en las protestas contra la guerra, y luego Barack Obama llegó al poder y le dijo a todo el mundo que se fuera a casa. A partir de aquí me encargo yo. Y procedió a atacar a tantos países, Libia, Siria, Yemen, Afganistán, intensificando allí. Pero también estuvo el Russiagate, al que tiendo a culpar especialmente, porque ya sabes, el Russiagate llegó después de las elecciones de 2016, cuando había un sentimiento genuino contra la guerra entre el electorado, que Trump explotó y utilizó para lograr la victoria. Así que la respuesta obvia, después de que Trump se aproveche del sentimiento antiguerra, es que el Partido Demócrata presente una voz genuinamente antiguerra propia. Pero en cambio, la campaña de Hillary Clinton, que perdió, decidió que no iba a asumir ninguna responsabilidad por su propio legado de belicismo y neoliberalismo, y culparía a Rusia. Y culpar a Rusia consolidó aún más, dentro del Partido Demócrata y entre los liberales, esta idea de que defender la democracia significa defender a la OTAN, apoyar guerras por poder como la de Ucrania, y no criticar a los neoliberales y al Partido Demócrata, que básicamente se habían entrelazado con los neoconservadores. Victoria Nuland, que fue una alta funcionaria en los años de Obama y Biden, también trabajó para Dick Cheney. Y esa especie de fusión de estos dos campos, para mí es lo que ha contribuido a acabar con el movimiento antibélico. Y luego también está esta propaganda realmente exitosa que lamentablemente ha engañado incluso a algunos de nuestros colegas en los medios progresistas y adversariales. La guerra sucia en Siria, a la que llegué tarde, pero que Max y otros denunciaron desde el principio, hizo que personas que se consideran de izquierdas aplaudieran a la CIA
básicamente bajo el pretexto de apoyar la democracia y la libertad. Y las herramientas utilizadas para imponer esa línea, difamar a personas, cancelar a personas, desplatformar a personas, se usaron incluso en la izquierda. Así que creo que hay personas, a veces incluso con buenas intenciones, que son explotadas y llevadas a fines realmente cínicos. Y eso para mí es, después de Siria, después de la guerra de Ucrania también, un tipo de división similar, técnicas similares de desplatformar y cancelar, que realmente han dividido lo que queda del movimiento antibélico. Creo que eso también es muy importante, que la subcultura de la izquierda estadounidense se ha vuelto bastante patológica. Ya sabes, la cultura de la denuncia. Quiero decir, muchos de estos son problemas legítimos, pero existe una cultura de total intolerancia, y organización tras organización acaba sumida en conflictos internos por asuntos totalmente irrelevantes. Porque lo básico sobre, ya sabes, la política de clase, quién produce la riqueza, quién se la queda, qué hacen con nuestro dinero de los impuestos, y la política antiimperialista sobre por qué se llevan nuestro dinero y destruyen estos países, dañando a personas inocentes. No hace falta entender mucho para saber que no te gusta la política exterior de Estados Unidos en esta forma violenta. Esos temas centrales, que unifican a las masas, han sido sofocados durante décadas bajo esta política de boutique, barroca, universitaria y esotérica. ¿No crees que fue intencionado? Has tenido que recurrir a publicaciones fuera de los típicos medios de la izquierda para escribir sobre esto. Pero existe un verdadero complejo industrial de ONU que ha impuesto este tipo de cambio cultural alejándose de la política de clases. De hecho, estoy trabajando en un libro con un amigo, Jason W. Moore, que da clases en Binghamton. Quiero decir, creo que es definitivamente deliberado. Comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Se ve en Europa cuando la CIA se da cuenta de que no puede simplemente liquidar a la izquierda. Hay una parte de la izquierda con la que tienen que convivir, así que van a empujarla lejos de la política de clases, lejos de apoyar el socialismo realmente existente. Luego aparecen las fundaciones privadas, que empiezan a financiar a mediados de los años 50. Después llega la guerra contra la pobreza, que consiste en financiar estos movimientos sociales rebeldes, profesionalizarlos, darles subvenciones globales, enfrentarlos entre sí y elegir qué temas serán financiados. La Fundación Ford, de manera muy conocida, impulsando la cuestión racial, a expensas de cualquier tipo de unidad de clase. Durante los años 70 y 80, este patrón se consolida. Y al mismo tiempo, hay una casa de brujas anticomunista. Está la ley Taft-Hartley de 1946, que esta parte de la ley fue derogada, pero durante unos 5 o 6 años era ilegal que socialistas, marxistas y comunistas trabajaran o fueran dirigentes sindicales. Así que toda una generación de los mejores organizadores y de los elementos intelectuales más sofisticados del movimiento sindical fue expulsada del movimiento obrero. Todo eso se pone en marcha y de alguna manera culmina en este momento actual. Internet es fundamental en esto, ya que permite amplificar ciertos mensajes y silenciar otros tipos de mensajes. Así que eso es el manante número rechazando. Sí, antes de pasar a las preguntas del público, ¿hay alguna esperanza de detener la masacre y el hambre en Gaza, o todo depende de Donald Trump? Deberíamos haber hecho todo un panel sobre esa pregunta. ¿Por qué no existe un movimiento antiguerra? Es una cuestión clave, y creo que estamos viendo un resurgimiento a través del movimiento de solidaridad con Palestina. Si hablas con algunos de los jóvenes que participan, no se dejan cooptar. Han tomado una decisión y creen en la resistencia, apoyan la resistencia, y eso estaba prohibido. El Triángulo Rojo es un símbolo de resistencia. Comenzó en videos publicados por las brigadas Al-Qassam,
el brazo armado de Hamás, en Telegram, sobre las cabezas de los soldados invasores y ocupantes. Y ahora se ha convertido en una especie de símbolo para quienes apoyan la resistencia, porque entienden que nuestro gobierno está comprado. Solo podemos protestar hasta cierto punto. Y la realidad es que Israel solo entiende la fuerza. Y es lamentable. Es una tragedia que intenté evitar saliendo a hacer campaña por el BDS, haciendo campaña por una solución de un solo Estado. El genocidio continuará mientras Israel siga siendo un Estado autoproclamado judío y continuará de diversas formas. Lo que está ocurriendo en Cisjordania es una forma de genocidio. Lo que les está sucediendo a los beduinos en el Negev es una forma de genocidio. Lo que Israel pretende hacer en Siria, donde está explotando a los drusos después de llevar a Al-Qaeda al poder, es una forma de genocidio. Es un proyecto genocida. Y ya no quiero hablar más de la solución de dos estados, de la solución de un solo Estado. Este proyecto tiene que ser desmantelado de una forma u otra. Así que vamos a ver cómo se resuelve, porque nuestro propio gobierno está comprado. No es solo un fracaso, es una negativa deliberada a hacer algo y a conceder a Israel total impunidad para hacer lo que quiera. Vamos a ver cómo se resuelve militarmente. Una guerra volverá a Irán en las próximas semanas y meses. Casi con toda seguridad ocurrirá antes de las elecciones de mitad de mandato, que es cuando empezaremos a ver un cambio de tono en el Congreso hacia Netanyahu. Y Netanyahu tiene un control total sobre Trump. Lo tiene completamente dominado y va a explotar eso al máximo para intentar que Estados Unidos vuelva a implicarse, incluso con tropas sobre el terreno. Va a ser una guerra más violenta que antes. Y el futuro del autoproclamado Estado judío se decidirá a través de este conflicto. Si podrá continuar con su proyecto genocida o si colapsará. Trump, esto es algo interesante, solo para terminar, que quiero decir, no se está mostrando adecuadamente en los medios. Trump ha dicho que ha destruido el arsenal nuclear de Irán como 11 veces en publicaciones separadas en Truth Social en las últimas 2 semanas, más o menos. Sigue usando la palabra destruido. Y acaba de despedir al jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Básicamente es como el jefe de la inteligencia militar en Estados Unidos. ¿Por qué? Es enorme. Quiero decir, esto es enorme. ¿Por qué lo despidió? Porque dijo que Trump no destruyó el arsenal nuclear de Irán. Exacto. ¿No es esta una de las mentiras de Trump vamos a apoyar? Exactamente. Jeremy Syme. Which I not themis. Ya vas como 2 pasos por delante de mí. La razón por la que creo que Trump está haciendo esto, aunque está manipulando la inteligencia, igual que lo hace con la información sobre Venezuela, el tren de Aragua y todo el tema de los cárteles, es porque tiene miedo de que si esto sale a la luz, le dé a Netanyahu más poder para presionar a Estados Unidos y decir, oye, no terminaste el trabajo y te tenemos en nuestras manos. Tienes que volver a enviar al ejército. Así que hay una ventana de tiempo entre ahora y, creo, las elecciones legislativas, en la que podría estallar una guerra mucho más grande, más violenta y potencialmente catastrófica, que podría llevar al cierre del Estrecho de Hormuz, lo que hundiría la economía global. Quiero decir, los hutíes hundieron 2 barcos el mes pasado. Quiero decir, Estados Unidos perdió en Yemen. Perdimos una guerra. Hexeth malnienies means no males de win synthesis idiots. Y al final, necesitan allí. Si lo ves, tenemos 100 veces más con el nuevo presupuesto. O cómo salen las cuentas. Si ves The Grey Zone o Judging Freedom, puedes ver lo agradable que es trabajar con estas mentes. Y ahora tengo un nuevo invitado en Judging Freedom, otro italiano de Nueva Jersey, el profesor Parenti. Bien, los que tienen los micrófonos están listos, porque vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas del público. Necesito que bajéis aquí. Voy a empezar por este lado. Este caballero con la gorra de béisbol. Ya van hacia usted. Un segundo, señor.
No puedo ver qué pone en esa gorra. No es una gorra de los Red Sox, ¿verdad? No, pone, por supuesto que tengo razón. Soy Bob. Ah, de acuerdo. Para cualquiera de los panelistas, señor. Mi pregunta es para usted, juez. ¿Existe una forma constitucional de retener nuestros impuestos como protesta contra la guerra? Sé de algunos intentos en el norte de California donde lo han intentado. La comunidad está demandando para evitar que sus impuestos se destinen a la guerra. Porque si puedes interrumpir el flujo de dinero, podrías tener una oportunidad. Cuando se intentó eso en la época de Vietnam, las administraciones de LBJ y Nixon procesaron a las personas que no pagaban sus impuestos. Y, francamente, con la deuda del gobierno, profesor Parenti, la mayor parte del dinero que va al Departamento de Defensa es prestado impreso. Ni siquiera necesitan nuestros impuestos para eso. Así que la respuesta corta es no. No hay una forma legal de hacerlo. Haría falta un tremendo coraje, fortaleza y la disposición a arriesgarlo todo. Esta señora de aquí. No quiero ser descortés al decir esta señora. Solo intento identificarla para el micrófono. Soy Sheher. Está bien. Gracias. Supongo que sí. Mi pregunta es para cualquiera que quiera responder, quizá para Max. ¿Cuánto te molesta ahora que el maldito conde Smírkula está saliendo y diciendo lo que debería haber hecho? Ya sabes, estuvo sonriendo con suficiencia todo el tiempo, negándolo, y luego tú le llamaste la atención más de una vez, y entonces te echaron de, creo que fue la última fiesta de amor de Blinken. Pero es que me molestan muchísimo estas personas que, ahora que es seguro, ahora que ya no trabajan para el gobierno, salen diciendo, oh sí, Israel está mintiendo y nosotros les ayudamos. Pero ya sabes, simplemente, no sé, quiero decir, obviamente te han dado la razón, pero es que, no sé, ¿tú qué piensas? Seguro que no sé, obviamente estoy muy enfadada, pero gracias. Me encanta esa pregunta. Realmente demuestra que todos en la sala están, de alguna manera, al tanto de la broma, y no lo están. Matthew Miller no lo estaba. Todavía no entiende que lo que está haciendo se percibe como repulsivo. Este es el portavoz del Departamento de Estado de la Administración Biden, Matthew Miller, a quien llamábamos el conde Smírkula. Mientras me echaban de mi última rueda de prensa, donde confronté a Tony Blinken, él organizaba sus tropas para sacarme de allí, me agitaba su relicario y le dije, te has burlado durante un genocidio. Simplemente se me ocurrió, y eso es lo que hizo. Quiero decir, cada día mentía y mentía sobre las negociaciones, sobre los crímenes, y luego sale y da una serie de entrevistas hablando en nombre de Blinken y de ese grupo. Y declara en su primera entrevista que sabía que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra, pero que su trabajo era no decirlo. Así que quiero decir, entonces eres un criminal de guerra y mentiste. En segundo lugar, acaba de hablar, creo, con el canal 13 o 12 de Israel. Y esto forma parte de una estrategia que creo que Blinken y su equipo están elaborando para intentar socavar a Netanyahu. Dijo que Netanyahu destruyó toda posibilidad de alto el fuego en 8 ocasiones distintas. Cambiaba las condiciones y lo hacía imposible después de que Hamás hubiera aceptado el acuerdo. Pero en todas las reuniones a las que fui, y cada vez que le veía, culpaba a Hamás de todo. Dijo en esta entrevista, no podíamos dejar que eso saliera a la luz, ni culpar a Netanyahu porque eso envalentonaría a Hamás. Así que quiero decir, son unos sociópatas. Y él piensa que esto de una manera va a socavar a Netanyahu o ayudar al equipo de Blinken. ¿Por qué le llaman Smírkula? Simplemente te miraría con una sonrisa burlona si le hicieras una pregunta crítica. Y parecía Drácula. Su cara era como, tiene, no sé, cara de imbécil permanente, o de sonrisa burlona, no lo sé. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, bueno, lo que dijo Miller fue que el líder de Hamás, Sinwar, se echaba atrás cada vez que percibía tensión entre Biden y Netanyahu, lo cual no es cierto.
Netanyahu tenía la misma postura, Hamas tenía la misma postura todo este tiempo, que es que cualquier acuerdo que haya debe poner fin al genocidio de forma permanente. Así que Sinwar nunca se echó atrás. Esto es solo una nueva excusa que está poniendo, pero al menos ahora está reconociendo que sabían desde el principio, era obvio que ellos también lo sabían, que Netanyahu era el principal obstáculo para un acuerdo. Y por supuesto ahora para hacer control de daños lo está admitiendo públicamente. Pero claro, esto es lo que la administración Biden debería haber estado diciendo desde el principio, en vez de encubrir a Israel. Esta señora justo al lado, con la camisa oscura. Hola, también soy una persona italoamericana de Nueva Jersey, así que es un placer conocerte. Una pregunta para usted, juez. Cuando piensa en, supongo que usted es la generación del baby boom, ¿es correcto asumir eso? Me estás preguntando mi edad. No te pregunté tu edad, solo tu identidad generacional. Soy que ni fanathen y se seguro sure de esta hand. Tengo curiosidad por saber si podrías contarme un poco, tanto como participante como observador, cómo es estar en la cima de un imperio y ahora en su declive. ¿Cómo se siente eso? Además, ¿qué observaciones o lecciones tienes para nosotros mientras experimentamos esto a nivel macro? ¿Puedo añadir algo? Creo que estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. La libertad de expresión está siendo atacada. La libertad de reunión está siendo atacada. La libertad de ser uno mismo está siendo atacada por esta administración. Hay hombres enmascarados arrestando a personas sin órdenes de detención. Hay universidades siendo extorsionadas. Hay bufetes de abogados siendo amenazados. Y seguimos financiando 850 instalaciones militares en todo el mundo. Ninguna persona, ningún ser humano, podría justificar una docena de ellas, y mucho menos 850. Estos son tiempos muy peligrosos y oscuros en los que vivimos, y tenemos un Tribunal Supremo sumiso que aún no se ha mantenido firme en la defensa de la Carta de Derechos. Así que no sé hacia dónde va esto, pero creo que la oscuridad está en el horizonte. Lamento decirlo, pero así lo creo. Y he estado muy involucrado en esto. Estuve en el estrado aquí durante 8 años. Estuve en Fox durante 25 años. Ahora puedo decir lo que realmente pienso, gracias a las personas maravillosas que están en este escenario y a otros que vienen a Judging Freedom. No puedes obtener la verdad de los medios de comunicación convencionales. Casi todos han sido comprados. La encuentras en The Grey Zone, en Judging Freedom y en otros media docena más, Clayton Morris, Tucker Carlson y algunos otros. Pero necesitas conocer la verdad, aunque actuar en consecuencia es arriesgado en estos tiempos. Anja, ¿tú tenías? Sí, porque mencionaste antes que estabas en el lado equivocado de las protestas contra la guerra en los años 60. Me pregunto si podrías contarnos. ¿Hubo algún evento específico o algo que te llevó a donde estás hoy? Así que mi madre tiene 99 años y todavía conserva una foto mía con una camiseta que dice «Bombardear Hanoi». Así de desquiciado era yo, pero ella no enseñará esa foto a nadie mientras siga viva. Ni siquiera puedo decirte, supongo que ahora, desde el punto de vista histórico, resulta absurdo. La creencia en la teoría del dominó, que Vietnam del Norte era malvado, y que si tomaban el control del sur, esto es lo que defendían LBJ y Nixon, de alguna manera el comunismo con mayúsculas se expandiría por todo el mundo, y nuestras libertades serían aplastadas. Ahora, por supuesto, Vietnam es uno de nuestros mejores socios comerciales, y fabrican algunas de las mejores cosas que usamos aquí, hasta que Trump les imponga aranceles. ¿Entiende Trump Economía 101 que un arancel es un impuesto sobre las ventas que al final paga el consumidor? Bueno, no, quiero decir, sí y no. Los aranceles son una parte legítima de la política industrial. Siempre y cuando sean promulgadas por el Congreso, no por el presidente.
Sí, quiero decir, independientemente de cómo se apliquen, tienes razón. Pero en cuanto a si se puede construir una economía, transformarla, industrializarla con aranceles, eso es en parte lo que usó Estados Unidos, empezando por Alexander Hamilton. Pero no hay una política industrial que acompañe a estos aranceles, ¿sabes? Quiero decir, es como si Trump estorrando las escuelas de formación profesional. La queja número 1 de las empresas, de cualquier tamaño, es encontrar trabajadores cualificados. Trump atacó los pocos programas de formación profesional que teníamos, en parte porque muchos de ellos tenían una temática DEI, y él decía que esto era un chanchullo para el Partido Demócrata, bla bla bla. No hay nada que lo acompañe. Así que no estoy totalmente en contra de la idea de los aranceles, pero estos son simplemente... Espera un momento, Aaron. ¿Le está imponiendo un arancel a Brasil porque no le gusta el procesamiento de Bolsonaro? Sí, pero eso está en línea con la política de Estados Unidos. Imponemos sanciones asesinas a los países que queremos derrocar. Trump simplemente sigue la tendencia porque le gusta a Bolsonaro. Pero también quería decir que no tengo nada que aportar al tema de los aranceles, salvo señalar que, al poner Trump a Israel en primer lugar y ahora impedir la entrada de estudiantes extranjeros de todo el mundo, privando así a Estados Unidos de mucho conocimiento, junto con, ya sabéis, sé que antes hablasteis de cerrar la escuela de matemáticas en UCLA, ¿verdad? Porque de nuevo, en interés de Israel primero. Así que esa es otra área en la que hacer lo que Israel quiere perjudicará gravemente a Estados Unidos económicamente. Todo ese discurso nativista es una locura desde el punto de vista económico. Los estadounidenses nacidos en el país, independientemente de su cultura o del estatus migratorio de sus padres o abuelos, no están teniendo suficientes hijos. Y hemos evitado el destino de la UE, que se está convirtiendo en una sala geriátrica, gracias a una política de inmigración que es una especie de mezcla entre sadismo y liberalismo. La verdadera política migratoria de Estados Unidos durante los últimos 40 años ha sido: dejas entrar a los inmigrantes, y luego los tratas fatal, y los aterrorizas una vez que están aquí. Y los inmigrantes no solo ocupan empleos, los inmigrantes también crean empleos. Los inmigrantes también son consumidores. Los inmigrantes ahorran. Ese dinero tiene que invertirse. Así que hay un elemento demográfico en el crecimiento económico. Seas partidario o no del crecimiento económico, deja eso a un lado. Pero si empiezas a limitar tu población, especialmente la población joven en edad de trabajar, eso va a dañar la economía. No creo que Trump ni los que le rodean entiendan eso. Si no tuviera este micrófono en la mano, te abrazaría. Es una afirmación tan magnífica y profunda. Gracias. Nos quedan unos 5 minutos más para preguntas. Estamos trabajando en reemplazar a los inmigrantes y vamos a criar a nuestro hijo para que monte iPhones y trabaje en mataderos. El ballero kugramisa verte y crear una boa a tu recueso. No es una boa, es una cufilla. ¿Esto sirve? Sí, que Dios te bendiga. Esto es un seguimiento a tu comentario. Me estaba volviendo optimista con Max. Y esta es una pregunta para Max, pero luego, como dice George Carlin, detrás de cada rayo de esperanza hay una nube oscura. Ya lo has dicho todo, nos esperan tiempos difíciles. Ahora, dijiste que el movimiento contra la guerra no es viable. ¿No lo es ahora o está resurgiendo? Esto es para Max. ¿Decías antes que el movimiento contra la guerra no está vivo ahora? Entonces, experimentan nuestro cambio surgimiento a través del movimiento de solidaridad con Palestina. Así que mi pregunta es, he estado siguiendo online antiwar.com desde el 94-95 con todo el tema de los Balcanes de Clinton. La web de Justin Raimondo fue reveladora para mí, que en paz descanse. Era fabulosa. Y como profesor desde el 93-94, como profesor de instituto, sentía que mi trabajo era enseñar razón, lógica y sentido común. Y no solo eso, sino también inspirar esperanza en los jóvenes para que tengan una opción de un futuro optimista.
Entonces, ¿cómo conseguimos que nuestros jóvenes, que son nuestro futuro? Tengo 2 hijos de 29 y 22 años, y créeme, son muy pesimistas sobre el presente y el futuro. ¿Cómo conseguimos que los jóvenes se inspiren para construir realmente una vida positiva en vez de caer en la desesperación y la oscuridad? Necesitan el valor de Max Blumenthal. Necesitan ser capaces de decir pública y honestamente lo que piensan y decirle al gobierno que se largue. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Esta señora, la gente te está señalando desde atrás, así que ahora tenemos que escuchar lo que tienes que decir. Muchas gracias. Esta es una pregunta para usted, juez, en realidad. Y de alguna manera se la hizo a Max, que es, ¿hay algo que se pueda hacer para detener el genocidio? Dijo, ¿verdad? ¿O es Trump el único que puede detenerlo? Así que mi pregunta para usted es, ¿cómo podemos nosotros, sin sonar ingenuos o excesivamente optimistas, pero dado que Trump no es el ideólogo ni el sionista convencido que Biden nos recordó que era cada 5 minutos, ¿qué podría ser que él realmente pusiera un límite? Quiero decir, bromeo diciendo que un rumor sobre Netanyahu, ya sabe, hablando sobre el tamaño de su pene o algo así, podría ser una de las cosas que haría que Trump se enfadara con él, ¿verdad? Quizá podríamos empezar un rumor sobre eso. Pero dejando eso de lado, ¿qué haría realmente que Trump detuviera lo que está haciendo Israel? Max, it's en esposo. Decid. Sí, profesor. Creo que uno de los errores que ha cometido el movimiento de solidaridad con Palestina y el movimiento por la paz es centrarse en la cuestión de la desinversión. El movimiento climático hizo lo mismo. Pienso que los esfuerzos deberían centrarse en el gobierno. Quiero decir, aunque sea muy difícil lograr que las universidades desinviertan sus fondos, y aunque se consiga, casi no tiene ningún efecto real sobre el problema en sí. Son los cargos electos, quienes votaron una vez más a favor de la cúpula de hierro, aunque por otro lado denuncia el genocidio. Quiero decir, hay que presionar a esa gente, hay que presionar a esa clase. Olvida ese rodeo de ir a través de los fondos universitarios. Toda esa energía debería dirigirse hacia la clase política. Entiendo por qué los estudiantes lo hacen, porque están atrapados en el campus, y parece que ahí es donde realmente pasa todo, siguiendo el dinero. Pero en realidad el dinero es un objetivo demasiado lejano e indirecto. Debería centrarse en los responsables políticos, en los cargos electos. Ahí es donde el movimiento por la paz debería enfocarse. Max, tienes la última palabra. Max, the last word. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo sin duda. Nosotros trabajamos en nuestro propio ámbito, que es el de los medios, el periodismo, y también enfrentando a la gente cara a cara. Y espero que eso le dé esperanza a los jóvenes, que puedan salir y hacer lo mismo por sí mismos, ser parte de los medios, ser parte de algo fuera de línea. ¿Qué se puede hacer para detener a Netanyahu, para detener a Trump, para hacer que Trump cambie? Nada. Nada. Y ese es un dilema. En Trump está un blatt prolantrid Adelson Netanyahu. Controlled by the Adelson Netanyahu network. He is completely in their back pocket. Él está completamente a su merced y no veo nada que pueda detenerlo excepto, no sé, que las cosas salgan mal en una guerra con Irán, consecuencias por acciones que nunca antes se han sentido. Y eso podría estar por venir si consideras que en realidad uno de esos misiles balísticos iraníes, lanzado de manera muy coreografiada hacia la cabeza de la serpiente, la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, realmente alcanzó su objetivo e impactó en un importante centro de comunicaciones estadounidense. Irán no quería causar muchos daños a Estados Unidos porque quería terminar la guerra. Una guerra con China, un conflicto real. ¿Hemos visto algo así en nuestra vida? Los estadounidenses han experimentado realmente la guerra en su propio continente desde, no sé, la guerra civil. ¿Qué recordamos siquiera sobre la guerra civil?
algunas canciones de The Band, como The Night They Drove Old Dixie Down o algo así. ¿Qué permanece en nuestra cultura que realmente, incluso las bolsas para cadáveres en Irak, fueron mucho que asumir? Las bolsas para cadáveres de Vietnam en Irak, quiero decir, la herida moral de Irak ayudó a que Trump surgiera. Y creo que estamos en el camino hacia otra herida mucho más profunda. Y será porque Donald Trump ha permitido que Israel marque la agenda. Aaron, ¿querías decir algo antes de que terminemos? Y estamos preparados para responder. Quiero decir, creo que cuando eso ocurra, vosotros seréis los evangelistas. La gente os escuchará de formas en que antes no lo hacía. Y creo que ese es el valor de tener una organización y una comunidad como esta. Muchas gracias a todos.